Amén. Pues bueno, bienvenidos también los que se van añadiendo a través de la transmisión. Vamos a Génesis capítulo 3 y vamos a leer una historia que ya todos conocemos. ¿Está ya en orden? Perfecto. Pero vamos a verla hoy desde otra perspectiva. Siempre estudiamos a Adán y a Eva, el pecado que cometieron, pero no sabemos cómo aplicar eso en nuestro matrimonio. Y es que yo meditaba y es impresionante, bueno, si ellos que estaban en el huerto del Edén, en un mundo perfecto, donde no había pecado, donde no habían caído todavía, lo echaron a perder, pues bueno, ¿qué nos espera a nosotros si no nos ponemos las pilas, verdad? Así que estamos en un mundo donde hay mucho más tentaciones que antes, mucho más distracciones que antes, muchísimas más cosas que nos van absorbiendo, que nos van quitando el tiempo, ¿verdad? Hace muchos años era la televisión lo que separaba a las familias, a los matrimonios, estaban juntos pero como zombies nada más viendo ahí en blanco y negro, y luego llegaron las televisiones con cable y luego las televisiones con internet y ahora los teléfonos y las redes sociales. Entonces son cada vez más las cosas que tenemos que enfrentar, que no tuvieron Adán y Eva, ¿verdad? Ellos pues en qué se podían entretener, ¿verdad? No tenían mucho de lo que nosotros tenemos. Y ellos pecaron, y no solamente pecaron contra Dios, sino que también hubo situaciones que afectaron su relación. Veíamos en la cena de matrimonios de este año algunas cosas, y no vamos a ver eso, no se me espanten, ¿verdad? Llevo un registro claro de lo que he compartido, de lo que no he compartido, y de repente hay algunas cosas por ahí que pueden ser similares, pero quiero que hoy veamos, y he titulado así a este mensaje, los 5 pecados de Adán y Eva en el matrimonio. Los 5 pecados de Adán y Eva en el matrimonio. Si vienes con tu marido, dile: pon atención, pecador. Y vamos a leer Génesis capítulo 3. No vi que se lo dijeran, hermanas, no se hagan. En la casa le dicen cosas más feas. Y aquí, ay, ¿cómo le voy a decir eso, pobrecito, verdad? No, él quisiera que le dijeras eso. Es como decirle príncipe a comparación de lo que a lo mejor le dices en la casa. Dice Génesis 3, vamos a leerlo y vamos meditando, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del huerto que está en medio del huerto, dijo Dios que no comamos de él ni le toquemos para que no muramos. La serpiente le dijo: no es cierto que van a morir, sino que Dios sabe que si tú comes, se van a abrir tus ojos y vas a ser como él, vas a conocer el bien y el mal. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. Y Adán va bien obediente, ¿verdad? Y dice que comió así como ella. Desde aquí es el primer mandilón en toda la historia de la humanidad. En vez de reprender a su mujer, ahí va a comerse también del fruto. Dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron con ellas delantales. Oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dice: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Es acaso que comiste del árbol que yo te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. Quiero que le dejemos hasta acá. Repito, vamos a estar viendo hoy los 5 pecados de Adán y Eva en el matrimonio. Realmente de cada uno de estos podríamos hacer un tema entero, pero mi intención es únicamente que aprendamos algunos errores que cometieron ellos en su hogar para no repetirlos en nuestro hogar. Y comenzaremos dentro de 15 días, porque dentro de 8 me toca estar predicando fuera. Ahí les pido sus oraciones, ¿verdad? Tengo un viaje largo y estaremos visitando una iglesia en Luisiana y estará acá el pastor Yoshi, y dentro de 15 días que regrese vamos a iniciar una serie bien buena. Estoy por definir bien el título, pero creo que se va a quedar como un matrimonio con propósito. Va a estar bien interesante, así que este es el último tema aislado. Y de ahí en adelante ya no hagan esto de que unos vienen un viernes y los otros no vienen, y luego sí y luego no, porque se van a perder la serie, mis hermanos. Y aunque cada tema sería independiente, va a llevar una secuencia, ¿verdad? Si de repente faltaron, sigan la transmisión en su casa.
¿Cuál es el primer pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén? Hay algunos pecados que podemos creer que son únicamente de una parte, pero que conforme vayamos avanzando nos daremos cuenta que también hay una responsabilidad en la otra parte. Me adelanto a esto porque a veces creemos que es solamente la culpa del infeliz de mi marido, que no es cristiano, que es duro, que es necio, que no busca a Dios y yo soy una blanca paloma, ¿verdad? O a veces pensamos que es culpa de mi mujer que se disipula con Jezabel y yo soy un querubín en la tierra y si me hubiera tocado con otra entonces todo sería bueno, y realmente nos vamos a dar cuenta que aun cuando una de las dos partes está pecando, casi siempre hay un grado de responsabilidad que conlleva también la otra parte. Cuando nosotros nos casamos, recuerda, desde el huerto del Edén Dios establece este principio: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, ¿qué cosa? Una sola carne. Entonces, no es que tú seas culpable por los pecados de tu marido, no lo estoy diciendo, pero sí muchas veces llevamos un grado de responsabilidad, digamos que nos convertimos en cómplices de lo que la otra parte hace de alguna manera, y vamos a comenzar a estudiar por qué. El primer pecado de forma explícita, pero tuvo que ver a Adán, ahorita lo veremos en la segunda parte, pero en primer lugar, la primer persona que comete un pecado es Eva, y no es al comer del fruto que le estaba prohibido. Casi siempre vamos directo a esta parte de la historia, ¿verdad? Pero algo que a veces no meditamos, y es que Eva comenzó a desarrollar una conversación, comenzó a tener una plática con la serpiente. No es que Eva iba caminando y muchos piensan que hasta Génesis 3 es la primera aparición de la serpiente. Yo quiero preguntarte, si tú llegas a tu casa, ¿cuántos de ustedes tienen perros? Levanten la mano. Me refiero a las mascotas, no vayan a malinterpretar, ¿verdad? Sí, tengo 2 hijos y un marido, ¿verdad? No me refiero a eso. Aunque a veces tratan mejor al perro que a la familia, ¿verdad? Pero bueno, si tú llegas a tu casa y prendes la luz de la cocina y está tu perro ahí sentado y te dice: hola, dame croquetas, tengo hambre. No, ¿sabes qué? Mejor cereal con leche Lala. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías al perro? ¿Le dirías salte? ¿Le dirías no cómete tus croquetas? ¿Le dirías ahorita te sirvo? ¿Qué le dirías al perro? La respuesta es que no le dirías nada. ¿Por qué? Porque los perros no hablan. Entonces, si tu perro te habla, ¿qué es lo que tú harías? ¿Responderle? ¿Así quitado de la pena? No, y subes a tu... ¿Qué crees, mi amor? Que me habló el perro, ¿no? O sea, a menos que estés bien pacheco, no es normal que el perro ni el gato, solamente el perico, pero los animales no hablan. Entonces, si una persona, nos reímos, pero quiero que lo intentes visualizar. Imagínate que tu perro te habló. Tú estás en tus 5 sentidos, estás bien despierto, te acabas de echar un café y 3 Red Bulls y 2 Monsters, y tu perro te dijo: no quiero croquetas, quiero cereal con leche, dame de cenar, guau, ahora mismo. Inmediatamente tú te espantarías, saldrías corriendo, dirías: estoy loco. Algo raro pasaría. Solamente alguien que está pero bien deschavetado la cabeza le responde como si nada al perro. ¿Estamos de acuerdo? Es más, no un perro, un extraño en la calle te dirige la palabra, te llama por tu nombre, y tú ¿qué haces? Te quedas sorprendido, ¿verdad? Si no lo reconoces, como que respondes con cierta desconfianza. No le dirías: ay, ¿cómo estás? Qué bueno que te encuentro para platicarte porque tengo ganas de desahogarme de mi marido, de mi esposa. Tú no le abres tu corazón a un total desconocido. ¿A qué voy con todo esto y qué tiene que ver con Eva? No sé si te has fijado que Eva le respondió quitada de la pena a la serpiente como si fuera su comadre. O sea, Eva escucha la voz de la serpiente y le responde: no es cierto, lo que Dios dijo fue esto. Parece muy normal hasta que recordamos o nos ponemos a estudiar para aprender que la serpiente en el huerto del Edén no tenía por qué hablar. Mucha gente piensa que Eva respondió como si nada porque creen que los animales o la serpiente hablaban antes de la caída. Pero cuando tú estudias los diferentes pactos, hay uno que se conoce como el pacto adámico y el pacto edémico, antes y después de la caída. En el pacto después de la caída,
se establece una serie de consecuencias: la muerte, el dolor que sufriría la mujer para dar a luz, el trabajo que le costaría al hombre trabajar. El trabajo nunca fue la maldición, fue el trabajo que provocaría el sudor, los cardos y los espinos, pero el trabajo con el favor de Dios debe ser una bendición y lo tenemos que disfrutar ahora en Cristo. Y en cuanto a la creación, ¿verdad?, que estaba sujeta al hombre, entra también la muerte, entra el estado de entropía. A la serpiente se le dijo que ahora se iba a arrastrar, o sea que probablemente tenía patas o alas o algo por el estilo, porque no era una serpiente normal, pero no se le dijo: y nunca más volverás a hablar, ni a la serpiente ni a la creación. O sea, en los cambios que se pronuncian en este pacto, en la serie de maldiciones, nunca está mencionado. Órale, ¿qué pasó? Sonó como el carrito de los tamales o quién sabe qué cosa allá atrás, ¿verdad? Nunca está mencionado en estos cambios que alguien de los animales o la serpiente dejaría de hablar. ¿Por qué? Porque no hablaban. ¿Sí me explico o no? Entonces, si no hablaban y la serpiente te habla, Eva se tuvo que haber espantado, se tuvo que haber extrañado, tuvo que haber salido corriendo, pero nada de eso hizo. Le respondió como si nada, confirmación de que no era la primera vez. Acuérdate que la Biblia tiene muchas historias resumidas, porque si nos cuentan toda la biografía no nos cabe, ¿verdad? Aún de Jesús, Juan dice muchas otras cosas que hizo que si se escribieran no cabrían en todos los libros del mundo. Entonces tenemos personajes de los que se nos cuenta un poco más, como Abraham, como David, pero en muchas ocasiones son simplemente algunas porciones. Entonces aquí probablemente ya han pasado muchos años, o sea, no es que Adán y Eva cayeron al día 3 de la creación o algo por el estilo. Quizá haya pasado mucho tiempo, y en ese tiempo alguna vez la serpiente le habló a Eva, ella se asustó, pero en otra ocasión se le encontró y de alguna forma comenzó a desarrollar una conversación con la serpiente que la terminó incitando a esto. Santiago dice, hermanos, que nadie cae de la noche a la mañana, que primero comience en nuestra mente un deseo pecaminoso. Luego baja nuestro corazón y cuando no llevamos esos deseos, malos pensamientos a la presencia de Dios en oración, cuando no venimos a la palabra nos empiezan a contaminar y entonces la concupiscencia da luz al pecado y el pecado produce muerte. ¿Qué quiero decir con esto? El problema de muchos matrimonios no es el pecado explícito, porque a lo mejor vienen a consejería y dicen: es que mi esposa es gritona, mi esposo es muy macho, mi esposa es mal administrada, mi esposo es muy inmoral. Hay muchas cosas que tú piensas que son el problema, pero no estás viendo la raíz del problema, y es qué tipo de sonidos, de voces, de melodías inclusive, estás permitiendo que entren a tus oídos. Porque no fue el fruto en sí mismo lo que hizo que Eva cayera, sino una voz que empezó a permitir ella que pasara por sus oídos, una voz que empezó a escuchar, una voz a la que le empezó a poner atención, y esa voz fue la que la terminó llevando a la tentación. No erréis, dijo Pablo, las malas conversaciones. A ver, ¿quién sí lee la Biblia? Nada más porque mi hermano repitió, los demás ya le copiaron después, pero no se lo sabían. Corrompen las buenas costumbres. Entonces de nada sirve que vengamos, no estoy diciendo con esto que dejes de venir, no estoy diciendo que te olvides de las buenas costumbres, sino más bien que elimine las malas conversaciones. De nada sirve que yo venga, o de poco va a servir, a la palabra y a libros y a matrimonios y los domingos, y empiece a escuchar principios de la palabra que generen buenas costumbres. Como Adán y Eva habían recibido la palabra de Dios, tenían la buena costumbre de no pecar, de no comer el fruto. Pero ¿qué fue lo que corrompió a Eva? Di conmigo: una mala conversación. Hermanos, no sean ovejas rebeldes. Dije, di conmigo: una mala conversación. Una mala conversación que ella empezó a desarrollar. Entonces hay matrimonios que se casaron con la idea de ser felices para siempre hasta que la muerte las separe, con convicciones. Promete, sí, prometo. Jura, sí, lo juro. Aquí está mi anillo y lo voy a recordar por los siglos de los siglos. Pero si tú empiezas a permitir que voces incorrectas te empiecen a pasar por tus oídos, van a empezarte a desviar. Y no me refiero explícitamente a malas conversaciones de amistades. ¿Se acuerdan que algún día hablamos del mensaje de los amigotes y las amiguitas? Y hablamos de las malas influencias y podría ser parte de la aplicación. Pero no me refiero solamente a eso.
sino en toda nuestra vida, ¿qué es lo que yo estoy escuchando? Porque la Biblia, fíjate, en Filipenses 4:6, que me dice que no esté afanado por nada, que lo que me afana lo lleve delante de Dios en oración. Ahí mismo me dice en el versículo 8, y por lo demás, hermanos míos, en esto pensad, en todo lo puro, lo honesto, lo que es amable, lo que es de buen nombre, lo que es digno de alabanza, en lo que hay virtud alguna, etcétera. O sea, en puras cosas que me edifiquen. Y la pregunta que te quiero hacer es, lo que está entrando por mis oídos, ¿qué tipo de pensamientos está provocando? Y aquí quiero englobar todo lo que entra por tus oídos, porque mucho de lo que tú crees que es el problema es el resultado de las películas que has visto, de las pláticas que has desarrollado, de las series en las que pierdes tiempo, de los libros que lees y de la música que escuchas. Yo me he dado cuenta. Voy al gimnasio, pongo electrónica para que me despierte, porque no voy a estar ahí con la del pájaro herido de Jesús Adrián, ¿no? Aquí no es que quiera presumir, pero con los 110 en el press de pecho, ¿no? Y sería como un pájaro herido, me voy a acabar así como pájaro herido, ¿no? Entonces tengo que poner al hermano Tiesto y ¡ay, ay! Pero si yo estoy todo el día así, ¿cómo voy a llegar a casa? ¡Ay! Y un pleito con mi esposo, ¿y cómo voy a reaccionar? Todo loco. Vienes a escuchar malas noticias y que te ponen tenso, te ponen estresado. Vienes de estar todo el día haciendo cuentas y te pones tenso y te pones de mal humor. Antier, por ejemplo, fui a Ciudad de México, me tocó de regreso un aguacero y me quería mandar el GPS por un camino inundado, échate para atrás porque ya el coche se quedaron varados ahí en un paso de desnivel. Mi esposa marca, le contesto, no se oye, quién sabe qué tenía su teléfono. Entonces le mandé un audio, le dije, estoy muy estresado, le dije, no, si no puedes ver qué pasa con tu teléfono, espérame tantito y te marco al rato, porque estaba realmente con tanta cosa poniéndome de malas. Entonces ya agarro la carretera y ya pongo alabanzas y es lo que entra por mis oídos y apacigua nuestra carne y nos vuelve sensibles al espíritu, ¿verdad? Cuando esta lucha que hemos visto tantas veces, y como dice Romanos 8, que por el espíritu tenemos que hacer morir las obras de la carne. Pero si yo llego hacia la casa, ¿cómo voy a reaccionar? Como muchos reaccionan todos los días, porque así están todo el tiempo. Entonces las malas noticias que escuchas y la música que escuchas y el estrés y las cuentas, y es lo que tú estás escuchando, lo que estás recibiendo, obviamente vas a pecar. Entonces, hay muchos cristianos que escuchan mucha basura. Yo lo veo y lo sé, a veces sin que me lo digan, porque de repente jóvenes, adolescentes, niños que los oyes con cierta música. ¿Y eso dónde lo escuchaste? Mi papá lo pone. Mi mamá, ¿dónde la aprendiste? En casa. Canciones de despecho y chiquitos a veces con canciones muy sensuales y cosas por el estilo que te dan un reflejo de qué es el tipo de música que papá y mamá escuchan en casa, porque si no, ¿de dónde se lo aprendieron? Mi hija sabe que existen algunos, como Luis Miguel, que no sabe que existía, porque amiguitas suyas cristianas, de ahí, ¿quién es este Luis Miguel? Papá, pones a Luis Miguel, y tú que sácate a bañar, tú que estás escuchando a Luis Miguel, ¿verdad? Hasta los 40. Entonces, papá y mamá solas a lo mejor lo ponen, no es que sea pecado, pero empezamos a contaminar a nuestros hijos y muchas veces no nos damos cuenta que les afectamos a ellos y que nos estamos afectando a nosotros. Con ustedes no me refiero a Luis Miguel, ustedes en la intimidad lo pueden poner y gloria a Dios, ¿verdad? Que sus alabanzas enciendan el fuego en su habitación. Pero de repente hay cosas que nos incitan a la violencia, que nos incitan al pleito, al rencor, que nos ponen en la carne. Voy a terminar pecando. Entonces, como te dije, de cada punto podríamos hacer un mensaje entero, y en síntesis lo que te quiero decir es esto: si escuchas basura, pláticas, series, películas, música, en eso vas a convertir tu casa y tu matrimonio. Podría decirte, en lo que estás escuchando, en eso te convertirás. Y no es un tema de metafísica, ni te estoy maldiciendo, es que la Biblia dice, no te equivoques, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo que entra por tus oídos. Algún día hablamos de lo que entra por tus ojos también. Pero lo que tú estás procesando por aquí
es en lo que estás pensando. Y literalmente hoy el domingo te lo compartía, ¿verdad? La ciencia nos cuenta que todo eso va formando conexiones neuronales que se traducen en patrones, formas de conducta, hábitos. Entonces, ¿qué pasa si yo todo el día escucho eso? Empiezo a armar redes neuronales conforme a esa información. Pero ¿qué pasa si yo todo el tiempo estoy recibiendo por mi mente la palabra de Dios? Mis conexiones cerebrales son de acuerdo a la palabra de Dios, por eso la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Y comenzamos a desarrollar lo que algunos llaman, y muchos no saben ni qué se refiere, algunos de hecho le dan un enfoque incorrecto, una mentalidad de reino. De reino. O sea, hay algunos que lo distorsionan y piensan que es la confesión positiva y piensan que es que hay que establecer el reino físico en la tierra para que Cristo venga. No, se refiere a una mente conforme a la palabra de Dios. En el sentido bíblico, sin la mala interpretación que a veces se le da, es Romanos 12:2. Voy a comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta cuando sea renovado mi entendimiento. Pero ¿cómo lo va a renovar si escucho pura porquería todo el día? ¿Cómo va a renovar mi entendimiento? Cuando estoy escuchando la palabra de Dios. Y a eso tengo que animar a mi familia. A eso tengo que animar a los demás. El otro día mi hija andaba mala copa, le dije, se nota que no has leído tu capítulo del día de la Biblia, ¿verdad? Le dije, vete a leer, sáquese de aquí. Le andas en la carnota nada más y ahí va. Sí, papá. Jugamos, le dije, no hasta que leas. ¿Qué leíste? ¿Qué aprendiste? Tengo que acostumbrar a nuestros chiquitos también, los que son padres, a procesar por su mente la palabra de Dios, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Entrevista a mi hija un día los domingos, ¿no? sin que estemos nosotros, para que veas que no son choros. Pregúntale a un personaje de la Biblia, no te estoy mintiendo, se sabe más que yo. Entonces, si le estamos enseñando nosotros y ellos a que estén procesando, viene un problema, una decisión, una tentación. ¿Qué es lo que hay en mi mente? ¿Qué es lo que hay en mis conexiones neuronales? Principios conforme a la palabra, pero si no la conozco, como el domingo te decía, ¿no? Si la fe es la certeza de lo que se espera, ¿cómo voy a tener fe si no sé de entrada lo que estoy esperando porque no conozco la palabra de Dios? Entonces necesitamos, mis hermanos, cambiar drásticamente nuestra vida y darnos cuenta de qué es lo que está entrando por nuestros oídos. No estoy diciendo enciérrate en un monasterio, pero cuando todo el tiempo tus conversaciones son malas, todo el tiempo la música que escuchas es mala, todo el tiempo las películas que ves son malas, no te extrañes que tu matrimonio es un desastre. No pidas consejería porque no te vamos a poder ayudar si tú no cambias tus hábitos. Necesitas empezar a pasar tiempo en la presencia de Dios y en la palabra de Dios para comenzar a pensar conforme a la palabra de Dios y vivir Filipenses 4, versículo 8. Aclarando que no es que no puedes tener amigos no cristianos y que no puedes ver, no. Una cosa es cuidando que no te contamine a veces, pero no puede ser todo el tiempo eso. Segundo pecado de Adán y Eva. Y aquí es donde entra Adán. Adán recibió 2 instrucciones de parte de Dios. Vas a cuidar el huerto y vas a labrar el huerto. Cuidar del hebreo shamar significa cercar alrededor. Labrar tal cual es trabajar la tierra. Ya hablamos del pecado de Eva, pero la pregunta que yo me hago ahora es, ¿dónde estaba Adán cuando cayó Eva? Porque Adán tenía la chamba de cercar el huerto. Ahora, ¿cuidarlo de quién? ¿Había cárteles en ese entonces? ¿Había suegras? ¿Bestias feroces? No, entonces ¿de quién lo tenía que cuidar? Solamente había un enemigo y lo dejó entrar. Se le infiltró la serpiente. Y hay 2 teorías aquí. O estaba tan ocupado labrando el huerto que no lo cercó y empezó a platicar la serpiente con su esposa y él ni cuenta se dio, que es lo que yo creo, que hizo una excelente chamba trabajando el huerto, pero una pésima chamba cercándolo. O la que algunos creen es que Adán estaba presente cuando la serpiente tentó a Eva y él estaba escuchando, que quizá él había sido parte también de esta conversación, lo cual sería peor aún, porque está escuchando que incita a su esposa y no lo detiene. No lo sabemos, el punto es
que de alguna forma él tiene responsabilidad. Entonces, no le podemos reclamar nada en cuanto a su chamba de proveedor. Fue bueno trabajando la tierra, su mujer nunca pasó hambre, la Biblia no menciona alguna queja al respecto, pero no hizo una buena chamba cercando la tierra. A veces por enfocarnos en una cosa descuidamos la otra. A veces por proveer dejamos de proteger. Y quiero darle dos aplicaciones para el varón y para la mujer. El hombre, podríamos hablar de esto y lo hemos meditado muchas veces. A veces se enfoca tanto en su trabajo, porque es lo que hay en nuestro chip por naturaleza. Proveer, que dejamos de proteger. Son hombres que no se congregan, que no animan a su familia a congregarse, que no animan a su familia a buscar la palabra de Dios, que piensan que ya llevé la alacena, ya llevé el pan de cada día, ya le di para el gasto. No solamente es llevar eso, hay que incitar a la familia, hay que cercar el huerto, hay que orar por la familia, hay que darnos cuenta cuando la serpiente se esté infiltrando, tratar de prevenir que no se meta, de enseñar a nuestros hijos. Yo acabo, por ejemplo, de comprar un librito para niños, ¿verdad? Que son 100 devocionales diferentes de evidencias científicas de la existencia de Dios, pero con ilustraciones para pequeñitos. Y es como hay tanto material, hermanos. Dije, yo quiero que mi hija desde ahorita crezca con su fe bien firme, con sus convicciones, para que no venga nadie luego con sus porquerías de que Dios no existe, que vienes del chango, que no sé qué, que no se la chamaquen, que desde ahorita esté bien preparada, ¿verdad? Entonces, primero tratar de cercar, de que no se nos meta el enemigo, blindar su identidad. Mi esposa se ha encargado de enseñarle bien quién es ella en Cristo, y bien que lo tiene claro. Un día mi suegra le dice, eres una mentirosa, y la fue a acusar. Mamá, mi abuela me dijo mentirosa, dile que no soy una mentirosa, que soy una hija de Dios que dijo una mentira. Y mi suegra se enojó más todavía, porque acabó regañada por mi hija. No me vuelvas a decir mentirosa, abuela, no soy una mentira, esa no es mi identidad, soy una hija de Dios que dijo una mentira. Le dije, bueno, hija, deja de decir mentiras y punto. Entonces, primero blindar. Si no, el enemigo se mete con ideas ateas o con ideas de su identidad, no vales, no sirves, etc. Primero, blindar nuestra casa. Segundo, si el enemigo se metió, pues lo saco a patadas. Pero ¿dónde estaba Adán? Se le metió el enemigo y o no se dio cuenta, si se dio cuenta, no lo sacó. Entonces a veces hay varones que están tan ocupados trabajando que ni en cuenta de lo que está pasando en casa. Entonces la esposa toda depresiva y los hijos también en los vicios, en la adicción, y ni en cuenta el varón, porque yo ya trabajé y ya cumplí. De nada sirve tu provisión si no cuentan con tu protección. Proveer y proteger son nuestras dos chambas, y podríamos meditar muchísimo en esto. Lo hemos visto ya varias veces. Y en cuanto a la mujer, no era la chamba de Eva aquí la de proveer. Necesidades básicas corresponden, techo, vestido, alimento, al varón, aunque ya hemos visto en otros mensajes que la mujer no por esto quiere decir que no puede trabajar. Sí puede. Proverbios 31 habla de la mujer virtuosa, y la mujer virtuosa tenía como 7 chambas, o sea, era más arbana que nada. El problema es cuando por trabajar descuida, y esto aplica también para el varón. Ahora, en cuanto al matrimonio, algo que sucede muchas veces es que por proveer ciertas cosas para el hogar, la mujer descuida la relación. Nacen los hijos y se desvive tanto para el niño que el marido deja de existir. Es un error. Y lo cometió la misma Marta con Jesús. O más bien Marta con el mismísimo Jesús. Y dice, si a Jesús le hicieron esto, ¿qué le espera a uno de Mexicalcingo, de Calimaya? Si a Jesús, el Rey del Cielo, le hizo eso, ¿qué le espera a tu pobre marido de Metepec, de Toluca, de San Mateo? ¿Te acuerdas de Marta? Llega Jesús. Es que hay que barrer y hay que limpiar y hay que trapear porque está Jesús. Y Jesús estaba ahí sentado y María se tumba a los pies de Jesús. Y Marta seguía, es que está Jesús, hay que tener la casa lista para Jesús, limpia para Jesús, recogida para Jesús, arreglada para Jesús, y le faltaba mucho. Y voltea con Jesús, dile a mi hermana que me ayude, enojada todavía. O sea, fíjate, ella pensaba que estaba bien. Hay mujeres que no se han dado cuenta del gran pecado que están cometiendo hasta que se los voy a decir en unos segundos.
Jesús, dile que me ayude. ¿Qué hizo Jesús? La pateó. Órale, María, floja, así, ayudar a su hermana. Dice, Marta, estás afanada y turbada. Una cosa te era necesaria hacer y María, tu hermana, eligió la mejor parte. O sea, siempre hay partes importantes, pero hay partes que son mejores. Es importante la parte de barrer, de trapear, de cocinar, de tener el orden, pero no es superior a la parte de estar juntos con el maestro y ustedes como pareja. En la Biblia dice, no se nieguen del uno al otro, hablando de la intimidad, salvo por un tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse sosegadamente en la oración y el ayuno, porque si lo hacen, Satanás los va a tentar por causa de su incontinencia. O sea, hay maridos que ya están teniendo diferentes pensamientos, inmoralidad, que algunos ya cayeron, y que no es que la mujer sea culpable, al varón pagano nada lo justifica para lo que lo hizo, pero tú te estás convirtiendo en cómplice porque la Biblia te lo está advirtiendo. Porque muchas mujeres, y lo vimos algún día cuando hablamos de la intimidad, no quiero enfocar esto solamente en la intimidad, solamente un ejemplo. Ay, es que estoy muy cansada, es que hoy hice, mejor que se quede un cuarto todo tirado, pero que dejes un poquito de fuerza para ustedes. Mejor que hagas una cena más sencilla, pero que dejes un poco de tiempo para ustedes. Es importante hacer las cosas con excelencia, pero a veces la excelencia nos pasa una factura muy alta. Y no estoy diciendo sea mal hecho, pero a veces nos enfocamos tanto en tener las cosas tan excelentes en casa, tan excelentes en el ministerio, tan excelentes en el quehacer, que sacrificamos a nuestra familia por ello. Y la mujer, como ya le hemos visto, que científicamente tiene más conexiones entre ambas partes del cerebro, es la que más se le da el estar por aquí, por allá. El hombre es más práctico y se enfoca en una cosa a la vez. Y como se aísla en secciones, si un cuarto de la casa está tirado, él simplemente cambia de sección en el cerebro y se olvida que el cuarto existe. Pero la mujer no, en su mente está, y faltó lavar esto, y faltó aquello, y faltó la tarea, y faltó no sé qué. Mi hermana, tienes que, en contra de tu naturaleza, tener dominio propio y entender que hay partes que son más importantes. Y a veces nosotros varones tenemos que hacer la chamba de orientar y decir, espérate tantito. Nos pasó hace poco, ¿verdad? Y ya habíamos cometido este error alguna vez. Y ahí no reaccionó mi esposa ni yo, y estábamos de repente muy saturados de actividades. Y salía mi hija, y esta actividad, y esta, y la otra, y aquella, y hace poco estaban otra vez las dos planeando, y que si cursos de regularización de mi hija, no sé qué, y esta actividad, y esto. Le dije, no, le paramos a todo. Dije, no vas a juntar 2 clases extras por día, ni 2 actividades extras por día. Va a ser una por día, pero va a ser menos, pues que haga menos. Porque primero es el tiempo en familia. Entonces nos tiene que caer el 20, porque de repente estamos tan absorbidos, y que mi hijo va de 1 a 2 a clases de natación, y de 2 a 3 de gimnasia, y de 3 a 4 de fútbol, y de 4 a 5 de matemáticas, y de 5 a 6 de inglés, y de 6 a 7 a la NASA, porque también quiero que sea astronauta, ¿y a qué hora viven? ¿Y a qué hora respiran? ¿Y a qué hora conviven como familia? Y así están muchas personas. Y el ministerio, y el trabajo, y la casa, y los niños, y los quehaceres, y el perro, y todo en tu vida es de excelencia. A lo mejor tú dices, Jesse, pero ¿no ama Dios la excelencia? Sí, pero no cuando eso implique que tu matrimonio deje de ser un matrimonio de excelencia. Entonces, no estoy predicando sea mal hecho. Estoy predicando que si la excelencia en las cosas del día a día implican matar tu matrimonio, eso no es excelencia, es una vida mediocre. Se busca la excelencia, pero primero comienza por las relaciones. Excelencia no era tener la casa lista para el maestro, era no desaprovechar la oportunidad de estar a los pies del maestro. ¿Me explico? Hay tiempo para todo, hermanos, pero a veces tenemos que entender que hay prioridades y dejar ciertas cosas para después, porque no nos damos cuenta que por cumplir con ciertas cosas estamos sacrificando nuestra relación. En la cuestión de gastos, pagan tanta tontería innecesaria y no invierten para ustedes, para salir a cenar, para irse de vacaciones,
pero eso sí, pagando a 10 años el coche nuevo y la bolsa y no sé qué tanta cosa. No estoy diciendo que no, pero vuelvo al punto. Cuando hacer algo importante implica sacrificar lo más importante, ya estoy fuera de los parámetros bíblicos. ¿Me explico? Cuando atender la casa de Jesús implica descuidar a Jesús, ya no es honrar a Jesús. Cuando atender las cosas de mi casa implica sacrificar mi tiempo como pareja, ya no estoy honrando a Dios. Entonces, si el día te dio, qué bueno. Si no, se quedarán cosas pendientes para mañana. Y si tu hijo tiene que dejar 1 o 2 clases, y ¿de qué sirva que el día de mañana vaya a las Olimpiadas y gane 3 medallas? Si no sabe quién eres, porque eso implicó que no iba a pasar tiempo contigo. Entonces, que haga 1, que haga 2, yo no te voy a dar órdenes de lo que tienes que hacer con tu familia, con tu casa, pero sí quiero alertarte que tengas cuidado de que no se saturen de tanta cosa, que se convierten en desconocidos. Hoy el cuarto está súper limpio y tu hijo ganó 3 medallas de oro, pero entre ustedes no hay relación. Papá, mamá, hijo, hija, desconocidos. Su matrimonio es un desastre, pero mira la casa qué limpia está. Eso no es haber hecho bien las cosas. Proveer y proteger, trabajar y cuidar. Si por proveer, si por trabajar, si por limpiar, si por crecer, me separé de mi esposo o de mi esposa y dejé de proteger, ya me desvié del plan de Dios. Esto le pasó a Adán. Eva, después de pecar, no solo peca ella, sino que viene el tercer pecado en su matrimonio, y es que tentó a su esposo. O sea, no le bastó con comerse el fruto a ella, se lo fue a ofrecer a su marido. En la serie de Mujeres Asesinas, que no está en redes sociales, los que nos siguen ni la busquen, solamente se grabó en audio en su momento, no se grabó en video. El primer mensaje se tituló Eva, cómplice de un genocidio mundial. Explicamos que aunque Romanos dice que el pecado entra por el hombre, ¿verdad? Porque él es el responsable, él se le dio la orden y genéticamente él es el que transmite el pecado también a las siguientes generaciones. Eva se convierte en su cómplice porque ella fue la que va y le ofrece el fruto. Y me lleva a preguntarme, ¿qué estoy ofreciendo yo a mi esposo, a mi esposa en este caso? ¿Qué estás tú como hombre, como mujer ofreciendo en esa bandeja? ¿A qué se están animando? ¿A qué se están incitando? Hay matrimonios que la tragedia es que no solamente peca una parte, sino que va e incita a la otra parte. Entonces se casan y en vez de que uno arregle al otro, el que estaba contaminado pudrió al otro también. ¿No te encuentras que de repente uno era de buen corazón y su esposa se disipulaba con la chimoltrufia y se la pasaba metiendo chisme y cizaña, y el hombre ya es igual? O el hombre era inmoral y la mujer también es bien carnalota. O uno era borrachote y volvió borrachota o borrachota al otro también. Y algún día hablamos de eso, ¿no? De matrimonios que su problema no es la falta de comunicación, ¿no? Platican re bien, pero como Ananías y Zafira, ¿te acuerdas? Platican re bien, pero para ponerse de acuerdo para pecar. Como Acab y Jezabel, Ananías y Zafira hablaron súper bien, se pusieron de acuerdo. Por separado dieron la misma versión, pero para pecar. Entonces de nada sirve que la lleven re bien si lo están haciendo deshonrando a Dios. No, pastor, es que la llevamos súper bien. Pues sí, se ponen de acuerdo para no congregarse. Los 2 baquetones se quedan tirados en casa los domingos, los viernes. Saludos a los que no vinieron y que se quedaron tirados hoy en casa viendo series en Netflix, ¿verdad? Ay, mi amor, como que tengo flojera de ir hoy a la iglesia, hace mucho frío, está lloviendo, hay muchos baches en Toluca. Si hemos mejor la prédica en Facebook, no, ahí está el fruto, ahí está, ¿cómo ves? Y en vez de que el otro le diga, no te levantas ahorita, nada de que no vamos a ir, claro que vamos a ir. Necesitamos de Dios, necesitamos buscar a Dios, necesitamos. Ay, sí, viejo, tienes razón, hace frío, mejor me quedo aquí con mi pijama de Winnie Pooh, ¿verdad? Y eso le enseñamos a nuestros pequeños también.
Empezamos a animarnos. Llega uno todo contaminado, que fulano de tal, que no sé qué. Tenemos que aprender a pararnos en amor. Oye, ya bájale a tu chisme, ya bájale a tu amargura, ya entrégaselo a Dios, ya perdona. Se alientan a seguir odiando. Se ponen de acuerdo y cuentan el chisme juntos. Parecen dos señoras mundanas de las que estaban ahí lavando en el vecindario y chismeando ahí, en vez de marido y mujer, hijos de Dios. Parecen la chimoltrufia y el chimoltrufio muchos. De verdad les da risa, pero son casos reales. Matrimonios de la congregación que, sí, que no sé qué, que no sé qué. Y está la mujer y el hombre también parece, también hay la chimoltrufia. Y sí, no sé qué. Dices, en ninguno de los dos hay tantita madurez, tantita voz del Espíritu Santo de Dios para parar eso. Y oye, ¿qué te hizo, qué te dijo? Pues sí estuvo mal, pero vamos a orar, entrégaselo al Señor, sana tu corazón, perdona. No, ahí están alentándose al odio, a la venganza, a contar, a esparcirlo por todas partes. ¿Qué es lo que has estado llevando a tu cónyuge? ¿En qué consiste ese fruto? O le animas, vamos a la iglesia, vamos al congreso, vamos a escuchar esta prédica, vamos a leer este libro, vamos a servir a Dios, vamos a entrar a este discipulado, vamos a entrar a este ministerio, vamos a hacer esto. Hay que animarnos para lo bueno, no para lo malo. Hay que animarnos para honrar a Dios, no para deshonrar a Dios. Para predicar la palabra de Dios, para alabar a Dios. Uno puso su música de basura en la casa, alguien tiene que tener tantita y quite esas cosas. Pone esta alabanza. Pero no. Ahí puso su música llena de peladeces, de inmoralidad. Matrimonios cristianos escuchando reggaetón. A Paquita, la del barrio. Y la otra parte, está re buena la manzana. Vamos a comérnoslas todas. Se van a una fiesta, uno se pasa de copas y en vez de pararle, la otra parte, vamos a seguirle pecando juntos. Después de haber pecado, cuarto pecado de Adán y Eva, es que se hicieron delantales para tapar su desnudez. ¿Qué es la desnudez? Representa la vergüenza del pecado. ¿Qué representan los delantales? La primer religión conocida en toda la historia de la humanidad. La religión, lo digo entre comillas, de broma, no se le conoce así, pero la religión del delantal. Porque religión, la palabra como tal, porque algunos dicen, pero Santiago habla de religión, pero esa palabra religión no es la palabra conforme a la que la conocemos. Santiago se refiere a todo lo que hacemos como resultado de nuestras creencias. Se tradujo de esa forma, pero el significado en griego es totalmente distinto y no tuvo que haberse traducido de esa forma. Como lo entiende el ser humano, viene del latín religare, que es volverse a unir. Es cualquier esfuerzo humano para volverse a unir con Dios, cuando el que nos une es Jesús. Entonces, en vez de volverse a unir a Dios mediante la obra de Dios, pidiéndole perdón a Dios, lo que hacen ellos es, me coso un delantal con hojas de higuera para cubrir mi desnudez. O sea, yo lo voy a resolver. Ya me di cuenta de mi situación, pero yo me encargo de eso. En vez de volverse a Dios, Señor, perdónanos, pecamos, Señor, y darle la cara, se cosen hojas de higuera, ya estuvo, ya nadie ve que estamos desnudos, y se escondieron de la presencia de Dios. Entonces tenemos matrimonios que después de que han pecado, el siguiente pecado es no reconocer su pecado. El siguiente pecado es buscar en sus fuerzas querer equilibrar la balanza. Pues sí, es cierto, somos remundanotes y bien chismosos y borrachos, pero damos nuestra ofrenda, pero hacemos estas buenas obras. ¿Quieres a través de tu esfuerzo equilibrar la balanza y sentirte a gusto delante de Dios, en vez de humillarte en su presencia y decir, Señor, necesito tu perdón, necesito tu presencia? Adán y Eva se quisieron esconder. El matrimonio que ha pecado tiene que exponerse y decir, Dios, aquí estoy. Buscar a Dios. Tantos matrimonios que ya no se congregan, que se pelearon y dicen así textual, ¿para qué vamos los viernes si no cambiamos?
En sus fuerzas quieren ellos. Y de repente piensan que con sus libros de autoayuda, de coaching, de motivación, con su psicólogo, créeme hermano, terminan divorciados. Tu hoja de higuera no te va a servir para nada a largo plazo. Necesitas la gracia de Dios y el perdón de Dios. ¿Qué hizo el Señor? Les dio 2 túnicas con pieles de animales. ¿Nunca te has puesto a pensar que eso implicó que antes tuvo que haber matado a esos animales? Primer sacrificio en la historia de la humanidad. No bajo la ley mosaica. Dios mismo para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y es lo que necesitamos como matrimonio. Señor, yo no puedo cubrir, yo no puedo hacerme cargo, no es en mis fuerzas, no voy a equilibrar la balanza con buenas obras, no es con mis ideas, necesito de ti. El matrimonio cristiano que está pasando problemas, que lo intenta resolver en sus fuerzas, ahora sí le voy a echar ganas, son hojas de higuera. Ya fui con el psicólogo, son hojas de higuera, o sea, son buenas intenciones, que no están mal, pero que sin la gracia de Dios no te va a servir de nada. Que ya me eché este libro de ayuda y estoy yendo con la terapia, que me digan, todo tu esfuerzo sin la presencia de Dios no te va a servir. Ellos se escondieron. ¿Me estoy explicando? Entonces ya me equivoqué, ya la regué, ya pequé. ¿Qué necesito? Venir a Dios, exponerme delante de su luz, dejar de perder tiempo, humillarme en su presencia, pasar tiempo a solas en oración. Hermano, en vez de dormirte viendo 1 hora y media de series, una película todos los días, hazlo cada tercer o cuarto día, hazlo los fines de semana, cambia tu agenda, haz algo ese tiempo que pierdes en redes sociales y busca un espacio en tu casa donde puedas estar a solas con Dios y poner tus alabanzas y leer la palabra y deshogarte delante de Dios y hablar de lo que te duele de otros, pero también de lo que tú hiciste, lo que no hicieron Adán y Eva. Y yo no sé qué hubiera pasado si ellos hubieran buscado a Dios. Señor, ¿dónde estás? Perdón. No, se escondieron de Él. No tengo ni siquiera que averiguar qué hubiera pasado, porque ni siquiera lo intentaron. Entonces fíjate esto. Hay matrimonios que el caos no vino por sus malas decisiones, sino porque aún después de haber cometido las malas decisiones no se volvieron a Dios, se ocultaron de Dios. Y creemos a veces que el problema más grave es el pecado y no nos acordamos de que la Biblia dice que el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia, pero el que lo encubre no prosperará. La razón por la que en este pasaje uno prosperó y el otro no fue por el grado del pecado, sino por la actitud frente al pecado. Uno lo ocultó, el otro lo confesó y se apartó delante de Dios. Entonces a veces es lo que hice, pero haber permitido que eso me apartara de Dios. Dejé de leer, dejé de orar, dejé de poner alabanzas y me perdí por completo. Si le estás pasando mal, si estás bien contaminadote y tienes una bandeja de manzanas que te comes todos los días junto con tu mujer, no se condenen ni se aparten de Dios por eso. Busquen a Dios, reconociendo cuánto necesitamos de Él. Y por último, lo hemos visto antes, cuando Dios los confronta, Adán culpó a su mujer, la mujer culpó a la serpiente. Un matrimonio que no asume su responsabilidad no va a ir a ningún lado. Si tú después de este mensaje dices, ay, todo esto es cierto, qué bueno que mi esposa lo escuchó. Ojalá que a mi esposo le caiga el 20. No vas a ir a ningún lado. Fue lo que hicieron Adán y Eva. ¿Es ella? No, fue la serpiente, fue el diablo, es la iglesia, son los mensajes del pastor. No me edificó. No, pues es que no oran por mí seguramente. No, pues no me atendieron en la consejería. No, como que a la oración le faltó punch. Le echamos la culpa a todo el mundo. ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros cuándo? Más fácil culpar a los demás. Desde que pasamos a 3 servicios por la pandemia y luego cambio de lugar, tuvimos que recortar la alabanza a 20 minutos.
A mí me encantaba antes los tiempos de 40 minutos donde la administración se extendía un poco más y podíamos subir y orar y hoy eso es poco complicado porque tú sabes la logística entre servicio y servicio, y si no acabamos a tiempo se hace un embudo y nadie sale y nadie entra. ¿Qué tiene que ver esto con el mensaje? Que hay personas que luego han dicho, no, es que la alabanza como que ya, me gustaba antes ese tiempo que teníamos y ahora es muy rápido, y les he preguntado, ¿y cuánto tiempo en tu casa alabas a Dios? Enséñame tus playlists de Spotify y no tienen listas de alabanzas, no pasan tiempo a solas alabando a Dios. Es un claro ejemplo de cómo es más fácil poner pretextos y decir, ya no me meto tanto como antes porque la alabanza es más corta. Extraño los domingos poder tener un poco más de tiempo, pero todos los días tengo 24 horas al día para hacerme ese tiempo. ¿Me estoy explicando? Que no quiera es distinto. No, es que el estudio que había tal día ya no lo hay, es por eso ya no me disipulo. Todas las prédicas de todos los pastores se suben a redes, toda la semana, todos los días material nuevo. Pero el ser humano prefiere culpar a los demás y decir, es la iglesia, es mi esposa, son mis hijos, es mi jefe. Estoy de malas porque mi jefe fue injusto, porque había tráfico, porque esto, porque el otro. Que reconocer mi responsabilidad y meterme con Dios. Entonces termino invitándote, mi hermano, mi hermana, que dejes de echar la bolita a Eva o a la serpiente, y en lo que Dios te ha hablado le digas, Señor, asumo mi responsabilidad y quiero buscarte porque te necesito y no quiero repetir los pecados de Adán y Eva en el huerto del Edén. Cierra tus ojos y dile en oración conmigo. Padre, de forma breve pero con convicción, número 1, te pedimos perdón si hemos sembrado basura en nuestra mente, quizá hemos cosechado el resultado de lo que hacemos y hacemos de acuerdo al resultado de lo que pensamos y pensamos de acuerdo al resultado de lo que oímos. Dejaremos de platicar con la serpiente y lo que entrará por nuestros oídos nos va a edificar en el nombre de Jesús. Señor, número 2, vamos a proveer, pero no si eso implica dejar de proteger. Seguiremos haciendo las cosas con excelencia, haciendo nuestro mejor esfuerzo para que en casa no falte nada y todo esté en orden, cada quien de acuerdo a lo que le toque llevar, pero nunca sacrificando por eso el tiempo juntos, Señor. Hoy entendemos que lo más valioso y la mayor excelencia, Señor, no está en lo limpio de las paredes o en la provisión de la alacena, sino haber apartado ese tiempo contigo y ese tiempo entre nosotros como cónyuges, como pareja y con nuestros hijos, Señor. Padre, danos sabiduría para saber administrar el tiempo y no descuidar una cosa por atender la otra. 3, perdónanos, Señor, si nos hemos tentado a lo malo. De hoy en adelante, Padre, únicamente incitaré a mi esposo, a mi esposa, a lo que es correcto. Guárdame de contaminarle. No quiero ser cómplice de su pecado, Señor. Que pueda salir de mi palabra, Señor, invitaciones a cosas que edifiquen y no a cosas que contaminen, Señor. 4, perdónanos si hemos buscado en vez de tu gracia, Señor, nuestra justicia, nuestras obras, nuestra manera de arreglar las cosas. Hoy reconocemos que te necesitamos y te buscaremos desesperadamente. Te confesamos, Padre, nuestro pecado, nuestros errores y pedimos tu ayuda, tu gracia, tu perdón. Límpianos con la sangre de Jesús. No nos vamos a apartar de ti, Señor, y nada ni nadie va a reemplazar, Padre, la obra que tú puedes hacer. Reconocemos que todo nuestro esfuerzo es en vano, sin tu ayuda, sin tu gracia, sin tu favor. 5 y último, Dios, dejaremos de echar culpas, reconoceremos nuestra responsabilidad y dejaremos, Padre, de creer que es todo por culpa de la otra parte. Hoy entiendo lo que a mí me toca, Señor, y en lo que tú me hables, yo pondré o tomaré cartas en el asunto. Te pedimos, Señor, que tú restaures nuestro huerto y que podamos, Señor, cercarlo, apartar a la serpiente y echarla fuera si ya se metió, e impedir que entre, Señor, si todavía no ha entrado. Que tú traigas restauración y podamos aprender, Señor, de la tragedia de Adán y Eva,
para no, al menos de aquí en adelante, seguir repitiendo los mismos errores. Que así se ha hecho, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Mis hermanos.